Hola, bienvenido o bienvenida a Conversaciones Emocionales, el canal en el que Mercè Roura, Juan Pedro Sánchez y un servidor, David Carulla, explicamos cómo afrontaríamos nosotros distintas situaciones de la vida laboral o personal usando el desarrollo de la inteligencia emocional. Si es la primera vez que nos ves o que nos escuchas, te damos una cálida bienvenida y te explicamos de que estamos presentes tanto en nuestro canal de YouTube como también en versión audio en el canal de podcast de Spotify, de iVoox y también de iTunes. También tenemos una página web www.conversacionesemocionales.com en la cual podrás encontrar más información sobre nosotros y además tenemos una página dentro de esta URL que es www.conversacionesemocionales.com/regalo en la cual podrás entrar en nuestra comunidad de conversaciones emocionales si nos dejas tu correo electrónico y así podemos enviarte un correo al mes con todas las novedades que tienen que ver con nuestras publicaciones en relación al desarrollo de la inteligencia emocional y también eventos a los cuales pues o bien asistimos como ponentes o bien algún tipo de evento que organizamos nosotros mismos con las personas que nos seguís. Bueno, pues la idea es que además, si accedes a esta comunidad de conversaciones emocionales, te enviamos un regalo que es un vídeo para saber cuáles son los 6 hábitos de inteligencia emocional para alcanzar el éxito laboral. Así que estáis todos invitados e invitadas a formar parte de esta comunidad de conversaciones emocionales que va creciendo día a día. Gracias a todas las personas que ya formáis parte y ahora sí llega el momento de explicar cuál va a ser el tema de hoy, de qué vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver especialmente con el mundo laboral, ¿de acuerdo? Me gustaría centrarlo en el aspecto del trabajo y es cómo gestionar esa situación en la cual tienes a un cliente, ¿de acuerdo? Un cliente o un usuario, una persona a la cual tú tienes que atender, ese es tu trabajo, y esa persona directamente te falta el respeto, ¿no? Te insulta por el motivo que sea, ¿no? A veces por un motivo que no tiene que ver contigo, a veces con un motivo que tiene que ver quizás con esa persona, pues se está quejando de algo, pero el problema o la especificidad es que ya te está faltando al respeto, ¿no? Ha pasado esa línea de estar enfadado y quejarte, ha pasado a la línea ya del insulto, o al menos, y esto es importante, tú lo percibes así, ¿no? Porque aquí entraríamos, claro, pero ¿ha dicho esta palabrota o no ha dicho esta palabrota? O, o ha hecho un comentario que me ha ofendido, ¿no? Es que ahí vamos a ir matizando durante el capítulo, pero la idea es que esa persona se ha pasado de la raya, por decirlo así, y realmente nos está faltando el respeto, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos gestionar esto? Porque claro, aquí no podemos olvidar que nosotros estamos dando la imagen de una empresa, porque en ese momento tú eres trabajador de esa empresa y por lo tanto ya no solo puedes hablar por ti, sino estás respondiendo con una empresa, una organización, una entidad o lo que sea, ¿no? Ya puede ser privada, puede ser pública, puede ser parte de la administración también. Entonces, bueno, es una situación realmente compleja y que muchas personas todos los días se encuentran con ello, ¿no? Entonces, aquí la idea es cómo podemos gestionar esta situación de forma emocionalmente inteligente, sobre todo para que si optamos por no decir nada, eso no nos lo llevemos a casa y luego nosotros estemos mal, ¿no? La idea sería, obviamente, gestionar esta situación de la forma más sana, emocionalmente sana posible. Así que bueno, me gustaría empezar con Mercè, que he visto que ha empezado a tomar notas, de hecho ya sale humo del boli. Y no sé, que nos des ahí una primera aproximación, ¿no? Porque ahí está claro que va a haber una emoción que va a ser la que va a protagonizar este capítulo, que es la rabia, obviamente. Y no sé, cuéntanos, Mercè, estamos con ganas de escucharte. Bueno, pues empiezas por mí porque soy rabióloga, ¿no? No, Estoy no, un no, poco... ha sido totalmente al azar. Bueno, a ver, mira, estaba pensando, lo primero que me ha sugerido a partir de tu introducción, David, decías, si no dices nada y te lo quedas, ¿no? Yo, a ver, yo a lo largo de los tiempos, como soy una persona que esto me ha pasado, porque el tema de la rabia, pues lo he tenido que trabajar, me he encontrado en situaciones así. Y tú decías, si no dices nada, si dices algo, yo, fíjate que aparte de que seguramente
en este capítulo podemos desglosar una especie de ABC de cómo gestionar esta situación desde el punto de vista de la inteligencia emocional, ¿no? De primero no entrar en ello, no es personal, no te lo tomes así, respira hondo, ¿no? La rabia ya lo sabemos, justo antes de grabar el capítulo estábamos haciendo bromas sobre la rabia, ¿no? Y la rabia hay que empezar a gestionarla 5 minutos antes, porque si te esperas un minuto llegas tarde, ¿no? Si eres... hay algo que diría, en el fondo no hay nada, es decir, a ver, no, lo que no vamos a entrar es a su mismo nivel, porque si no se va a armar, digamos, ya no solo por no llevártelo a casa, sino para no acabar todos pues en comisaría, ¿no? O en una situación, o en el hospital, ¿no? Que hay gente que al final a alguien le dice tonto y acaba en el hospital, ¿no? Y por desgracia eso significa que teníamos parte de razón porque muy inteligente no es, pero pasa. Al final yo no creo que haya, o sea, hay un método para llevarlo bien, pero al final sí que es verdad que el paso del tiempo, el paso de aprender a afrontar estas situaciones te lleva al hecho de darte cuenta de que no es personal y evidentemente ya no llevas la situación de la misma forma, ya no te importa y casi ni lo notas, ¿me explico? Es decir, hay un manual de cómo llevaríamos esta situación, lo podemos desgranar, pero al final es un tema de autoestima. Al final es un tema de no involucrarse con lo que está pasando fuera y darte cuenta de que siempre utilizo esa frase de lo que dice Juan de Pepe tiene más que ver con Juan que con Pepe y conseguir que no te afecte, ¿no? Evidentemente podemos gestionarlo. Y la rabia es complicada. Yo lo que diría es, claro, es un cliente y tú estás trabajando para una empresa. Si la empresa es tuya, pues tú decides en todo momento. Si la empresa es de otro, muchas veces hay personas que se acaban aceptando un trato vejatorio que no es necesario y que no se merecen, sencillamente para no fastidiar al jefe o para que el jefe no se enfade y les despida. Yo no recomiendo eso desde el punto de vista de la inteligencia emocional. Yo creo que se pueden marcar límites y yo siempre pienso que la frase yo no me merezco que me hables así, te estoy hablando con respeto, le estoy hablando con respeto, exijo el mismo respeto, si no me habla con respeto no voy a participar de esta conversación. Es una frase educadísima, no creo que moleste a nadie y que no creo que un jefe o una jefa no nos permita. Y si no nos lo permite, igual es una buena ocasión esta para darnos cuenta de para quién estamos trabajando, ¿no? Lo digo porque yo me he encontrado en situaciones así y he decidido pues no ser aquí el paño con el que se pasa el polvo, ¿no? Y hay veces que tenemos que asumir eso. Por tanto, hay que marcar unos límites, sobre todo si tú, como introducías, hay una falta de respeto. Luego también, como siempre decimos, es una buena oportunidad para saber por qué nos está molestando tanto lo que nos dicen, porque la palabra que a uno le molesta mucho, al otro no le molesta nada, ¿no? No sé, yo me estoy pensando que viniera alguien y me dijera, qué tonta eres, ¿no? Pues igual no me molestaba tanto que si me llamaban poco profesional o ineficaz, ¿no? Seguramente porque yo siempre quiero ser mucho mejor y no me considero tonta ni inteligente, pero no creo que tenga un problema por ello. Pero es una buena oportunidad y darnos cuenta de que eso nos está diciendo algo de nosotros siempre, si nos molesta, pero lo que siempre decimos, observar, tomarnos, hacer este entrenamiento de observar la situación, pero yo marcaría límites, siempre, siempre. Y si ya sé que es duro porque hay veces que tenemos miedo, lo del cliente siempre tiene la razón. Yo no creo que haya nadie que siempre tenga la razón. Y uno cuando pierde las formas, pierde las razones, ¿no? Está claro. Por tanto, el cliente puede tener la razón en que el bolígrafo es defectuoso, pero no en que tú seas digno de maltratarte por el bolígrafo que ni siquiera has fabricado tú, ¿no? Por tanto, marquemos límites y mantengamos la calma, ¿no? Y bueno, puedo contarlo, ¿no? Antes de empezar el capítulo estábamos hablando de cuando alguien se enfada, tú habla más bajito, ¿no? Porque obligas a bajar el tono. Sí. Si tú estás muy calmado,
el otro al final se calma. Sí que hay un momento en el que aún le molesta más, ¿no? Porque cuando alguien está muy nervioso y grita, lo que quiere es encender al otro y ofenderle, ¿no? Contagiarlo, ¿no? De esa... Contagiarle y ver cómo le duele lo que le está haciendo. Es como, Exacto. es como si te dan un golpe y resulta que a ti va y no te hace daño, ¿no? Antes de que se dé cuenta de que no te molesta, te va a dar unos cuantos, ¿no? Claro. Pero no ponerse al nivel, no subir el tono, pues, y respirar hondo, pues sería una buena forma. Pero al final lo que cuenta es tener trabajada la autoestima, ¿no? Claro. Por Claro, ahí, porque, de entrada. claro, Merced, porque ya no te crees el insulto y como lo ves tan ridículo, eso te permite distanciarte de esta situación un poco, ¿no? Que era un poco la Claro, propuesta que nos hacías, ¿no? claro, porque imaginaos, por ejemplo, yo lo he visto, yo lo he visto. Tú vas a una tienda, te compras, cojo el boli porque te llevo un boli en la mano. El boli no funciona. Vuelves a la tienda y pones 300 kilos de cemento encima de la pobre dependienta o dependiente que te sirvió el boli, que no es ni mucho menos el fabricante ni el jefe que ha comprado una partida de bolis, de los cuales de momento uno es defectuoso y los otros puede ser que no. Es que no puede ser personal. O sea, es imposible que sea personal. Claro. Lo que está diciendo sencillamente es, bueno, pues un ataque de rabia y hay que verlo así. Forzosamente hay que verlo así. Lo que pasa que en ese momento es lo que siempre estamos contando. Esa persona está secuestrada por su sistema emocional, por la amígdala, ¿no? Y dice algo que va directamente a la nuestra y abre la caja negra, ¿no? Que nosotros llamamos y nos acabamos conectando uno con otro, ¿no? Pero no es personal porque no te conoce de nada y tú no has fabricado el boli, recordemos. Exacto. No, y seguramente el que ha fabricado el móvil tampoco tiene tampoco tiene la Claro, no, responsabilidad, ¿no? tampoco hay que insultar al pobre fabricante, Exacto, no. exacto, Pero como mínimo le podría decir, mira, es verdad, tuvimos una partida defectuosa, ¿no? Pero es exacto, que es como, en el fondo, es como coger al azar a alguien que pasa por la calle y culparle de todo lo que te ha pasado exacto. el día de hoy. Es más, seguramente el boli no funciona, pero otro día esa persona se lo podía haber tomado mejor y otro día se lo tomará peor porque, o sea, vamos a ser Por el sinceros, contexto, ¿no? no es el boli. No es el boli. El problema no es el boli. El boli es el detonante, pero como Es yo la siempre excusa. digo, vas a cenar a casa de tu madre y siempre te duele la cabeza, no es el pollo, ¿no? Pues no es el boli. Efectivamente, sí, a veces ponemos una excusa porque quizás en otras situaciones de nuestra vida no se nos permite expresar y entonces aprovecho ese flanco, ¿no? Ese flanco que ha dejado la vida, ¿no? De una situación en la cual es fácil que yo pueda expresarme porque me siento de alguna forma poderoso, me siento poderoso como consumidor delante de una empresa, delante de una persona que me está atendiendo, que depende de que me trate bien para que yo le compre, por ejemplo. Entonces aprovecho y digo, pues mira, por aquí voy a aprovechar y voy a vaciar el cajón de mierda, ¿no? En este caso. Entonces, es verdad, a veces hay personas, y esto muchas veces es algo inconsciente, cuidado, es importante porque a veces la gente, bueno, pues tiene una serie de dinámicas que funciona así y cuando se ve muy quemado, fácil que haya una oportunidad como esta, ¿no? Un boli o un pollo, como tú decías, y ahí aprovechan. Fantástico, Mercé. Bueno, pues seguimos, bueno, ya hemos dado ahí algunas pistas, alguna frase ahí para utilizar incluso, hemos hablado del tema, las emociones, en el contexto. Seguimos desarrollando el tema, Juan Pedro. ¿Qué más tenemos? Pues a ver, David, es que has dado con un tema que en las organizaciones esto es algo muy serio. Sí. De hecho, esto se entrena, se trabaja en muchas organizaciones, se trabaja y nosotros ayudamos a muchas organizaciones a trabajar este tema precisamente porque los trabajadores que están en contacto con el cliente directamente tienen bueno, esta faceta del trabajo que llamamos trabajo emocional. O sea, que va inherente a su puesto de trabajo, además de las tareas, hay un trabajo emocional. Lo que ocurre es que en muchas organizaciones
esto lo tienen definido, como llamamos en psicología organizacional, a nivel superficial, o sea, actuaciones superficiales. La norma dice que hay que sonreír, que hay que poner buena cara, cuando el cliente se enfada, pues hay que escuchar, no hay que contestarle mal, pero esto es una actuación superficial, o sea, la conducta que observamos, ¿no? Pero hay otra actuación que llamamos profunda, y es la experiencia emocional que está teniendo la persona, el trabajador en este caso, trabajadora. Y aquí es donde nosotros podemos ayudar a las personas en las empresas, y de hecho así lo hacemos, ¿no? En esta experiencia emocional. Porque si no, el trabajador se lleva a su casa la experiencia emocional, si no la ha sabido gestionar, masticar y digerir, se la lleva a casa y luego está preparando la cena y está rumiando. Está diciendo... Repite, ¿no? Y entonces, de lo que decía Merced, ¿no? Que hablamos en voz baja, pero está hablando en voz baja para él, pero insultando al cliente, ¿no? Diciendo, no, eso no es gilipollas, no sé cuánto, no sé cuánto. Pues se habrá pensado y se acuesta con el cliente, dándole vueltas. Pues como venga mañana le voy a decir que no sé cuánto, no sé más, que se habrá pensado. Y claro, y luego no duerme. Entonces, esta experiencia emocional es la que se puede aprender a gestionar, pero claro, lleva entrenamiento, ¿no? Entonces, como pasos iniciales, pues está primero esa normativa, ¿no? Esa conducta que decimos de unas normas, ¿no? De escuchar, comprender, no poner una cara, o sea, no agredir, como decía Merced, no ponerse a su nivel, no agredir, pero por supuesto poner límites, que lo decía Merced, es decir, si me vas a faltar al respeto, pues no puedo... A mí me gusta mucho la frase que ha dicho Merced, ¿no? No puedo participar de esta conversación, ¿no? Es muy fina, ¿eh? Yo no sé si lo entendería, pero es de manual. O sea, es muy buena. Claro, entonces esto es lo primero, claro, si hay o tú percibes que hay una falta de respeto, y bueno, y luego como diría algún jefe que yo tuve, diría, bueno, pero ¿este cliente paga o no paga? Porque si no paga, entonces ya se acaba la conversación, ¿no? Porque, claro, no pagar es una falta de respeto también a la organización. O sea, un cliente que solo exige y no da, pues esto no es justo, no es ético, no es respetuoso. Entonces, hay que pagar. Y entonces, luego habrá que ver por qué la queja, la causa, escuchar, comprender y luego ver si realmente, bueno, pues qué se puede hacer, qué podemos hacer por él. Pero desde luego, en mi experiencia, cuando yo he tenido un cliente que se ha cabreado mucho, simplemente escuchando, hay veces que yo he tenido que decir poco, simplemente he tenido que decir, entiendo, comprendo, ajá, hacer así con la cabeza, ajá, Función entiendo. empática, ¿no? Y incluso preguntarle o validando su emoción, diciendo, pues entonces estará usted muy enfadado con esto que ha ocurrido, claro, ahora lo entiendo, ¿no? Y entonces es como cuando el otro va bajando su nivel de activación emocional, porque recordemos que cuando está, como decía Merced, está secuestrado por la amígdala, no podemos entrar a nivel racional. Entonces, recordemos que esa persona se está expresando a nivel emocional, y nosotros a nivel racional no vamos a poder hacer nada. Está bloqueado el nivel racional. Entonces, lo peor que se le puede decir a alguien que está así expresándose con rabia es decir, cálmate. Esto es lo último, porque cálmate forma parte pues del sentido racional, ¿no? De la lógica. Claro. Oye, si estás alterado, pues cálmate, ¿no? Desde la lógica. Pero claro, cuando uno está alterado no hay lógica que valga. Entonces, ¿cómo se calma? Pues calmándote tú. Respirando, teniendo una postura no agresiva, comprendiendo, asintiendo, ajá, y escuchando simplemente. Pero, insisto, si hay falta de respeto, poner límites, eso es lo primero. No podemos dejar que siga faltando al respeto, porque entonces esto ya sería una conducta sumisa. Estaríamos de una manera reforzando validando, ese cliente, validando la falta de respeto, con lo cual aún se vería con más derecho a faltar al respeto, y esto no lo podemos permitir, o no debemos. Claro. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues yo creo que aquí ya terminamos el capítulo porque ya lo habéis dicho todo. No, seguro que no. No, a ver, siempre hay más cosas que añadir, pero realmente creo que habéis hecho una excelente intervención. Y creo que
bueno, sobre todo es ese primer, poner límites, ¿no? Eso sería el primer punto. Es importante también sobre todo, no tomárselo como como algo personal, decía muy bien Mercé. Yo creo que es muy complicado esto, claro, porque y además también pasa una cosa que eso depende mucho de cómo estás tú ese día y también de las horas que lleves trabajando, ¿no? Cuando tú llevas muchas horas trabajando, tienes menos energía, ¿no? Energía, me refiero a energía mental, frescura mental. Y cuando tienes menos energía mental, tienes menos capacidad de autocontrol, ¿no? Que obviamente es una competencia emocional. Y claro, eso significa que si tú llevas 8 horas trabajando, ¿no? Y tienes un turno de, no sé, me imagino, en lugar de 8, ¿no? Que es lo habitual, pues imagínate que tienes un turno de 10 horas. En la hora 9, como te venga una persona quejándose, y ya no te digo si se le ocurre, se le escapa y te insulta o te pone muy en cuestión, evidentemente van a saltar chispas, ¿no? Va a ser muy difícil en ese momento, no te lo tomes personal, porque claro, vas a decir, sí, no me lo voy a tomar personal, pero le voy a decir de todo menos bonito, ¿no? Entonces, es difícil hacer esto. Yo recuerdo cuando estaba estudiando el máster en inteligencia emocional en la Universidad de Barcelona, recuerdo un profesor que se llama Andrés Martín, un saludo si nos estás viendo. Andrés nos decía, él era experto, es experto en muchos temas, en liderazgo, en negociación, etcétera, y él recuerdo que nos contó una anécdota en la cual había una persona que perdió los papeles, pero de una forma muy, muy, muy exagerada. Y en ese momento él, después de esa reacción, de ese insulto o de esa acción fea, digamos, se quedó parado y se hizo un silencio. Y creo que fue clave, ¿no? Porque además de jugar con ese silencio, lo que dijo a continuación fue, de una forma muy calmada y muy, muy despacio, dijo, qué mal tienes que estar tú para tener que reaccionar así. Y esa persona, acto seguido, se puso a llorar. La persona que había insultado, la persona que... Entonces, claro, esto evidentemente no funciona siempre, pero en ese momento le tocó. Pero claro, aquí el reto está en este caso Andrés, que era el protagonista, cómo supo parar el tiempo, tomarse una pausa, aguantar ese silencio y decir esa frase con esa tranquilidad que rompió la baraja, o sea, rompió los esquemas y la otra persona, el impacto fue tal, le hizo de espejo de una forma tan directa que se quedó totalmente desarmado y, bueno, ahí pues incluso mostró su vulnerabilidad porque se rompió por dentro, ¿no? Qué bueno sería, esto, a ver, esto no puede pasar siempre, no siempre que usemos esta frase va a pasar esto, ni mucho menos, pero qué bueno es recordar esto, es decir, a mí me sirve esa experiencia que nos contaba el profesor, me sirvió porque cada vez que veo una persona que está muy fuera de sus casillas, que está muy, pues que se enoja mucho, que está muy enfadado, que ha perdido los papeles, como se suele decir, intento recordar esa situación y que nos contaba el profesor y ver, ostras, qué mal tiene que estar esta persona para tener que insultarme a mí, que, joder, si es que me acaba de conocer, o si es que no le he dicho nada. Qué mal, tienen que vivir un infierno para tener que reaccionar así, porque si no, no se explica. Y quizás este infierno hace años que dura. Esta persona está viviendo en una situación dramática y entonces es como que empiezo a abrir la puerta de esa palabra, ¿no? Que nos gusta tanto a nosotros, que es la compasión, ¿no? La compasión por el otro, es decir, le doy la vuelta a la tortilla. No es que no me defienda a mí mismo, es que veo a la otra persona sufriendo, porque tiene que estar sufriendo. A veces nos da la sensación, es verdad, lo reconozco, de que las personas cuando insultan a alguien están disfrutando.
A veces nos puede dar esa sensación. Quizás hemos visto muchas películas, ¿no? Y tenemos la sensación de que el malo insulta, no sé qué, y se ríe y tal. Pero nada más lejos de la realidad. Cuando seguro que cualquiera de las personas que nos está escuchando ha insultado a alguien, tú no te sientes bien. Bueno, quizás alguien sí, pero vamos, a mí me sorprende, ¿eh? O sea, yo creo que tú te sientes mal y además te sientes con, oh, me he pasado. Luego hay un juego interno, un juego mental de me he pasado, pero bueno, quizás tengo razón, ¿no? Ahí el ego está jugando, está intentando justificar el insulto para no sentirte mal y tal. Pero cuando tú insultas te sientes mal. Entonces, si esa persona te está insultando, se va a sentir mal. El tema es verlo desde la compasión. El problema es cuando tú lo que quieres es que esa persona se sienta mal porque te ha insultado. Porque entonces ahí te atrapas. Ahí sí que te atrapas, entras en el trapo y en ese momento buscas, ¿no?, la venganza, por decirlo así. ¿No? Buscas la venganza, ahora sí, pues ahora se va a enterar. Este me ha insultado, pues ya verás, yo ahora lo voy a atender muy bien, ahora sí. Pero cuando me pida algo, o sea, y entramos en una mala dinámica. Eso significa que no hemos digerido, no hemos entendido la situación. Entonces, mi propuesta es esa, ¿no? Es esa visualización de ver a la otra persona lo mal que lo debe estar pasando para tener que ir así, ¿no? Es como, a mí se me ocurre un ejemplo, ¿no? Siguiendo con ese tipo de personas, a ver, no quiero tampoco etiquetar, pero esas personas que su comportamiento habitual en relación a la comunicación con los demás suele ser un comportamiento muy agresivo, ¿vale? Hemos hecho algún capítulo, ¿no? Como aquel capítulo que hablamos de cómo gestionar las emociones cuando hablas con personas que te imponen, que a veces puede ser por eso, porque te imponen porque son personas que suelen tener una comunicación agresiva. Ese tipo de situaciones es complicado, pero normalmente las personas que se comunican de forma agresiva en alguna etapa de su vida lo han pasado muy mal. Porque si no, eso no tiene cabida. O sea, yo creo, quizás soy un poco iluso en eso, pero yo no creo que el ser humano sea ni bueno ni malo por naturaleza. Simplemente es. Pero es cierto que a veces hay una serie de circunstancias que viven las personas que en ese momento no saben hacerlo de otra forma y que luego les lleva a usar unas estrategias que les han funcionado en un momento determinado, pero que están abusando de esas formas de comunicarse porque les han ido bien, pero luego resulta que en otras situaciones no les funcionan, ¿no? Sobre todo esa comunicación agresiva, ¿no? No, porque yo, claro, imagínate, yo es que he usado la comunicación agresiva y he conseguido cosas, entonces empiezo a usarla con todo el mundo. Entonces son personas que han aprendido que cuando se comunican agresivamente consiguen cosas. Bueno, consiguen cosas, pero también obtienen un rechazo. Y esas personas son percibidas como agresivas. Entonces, eso tampoco es bueno, ¿no? Pero hay gente que cree que sí. Hay gente que dice muy orgullosamente, no, yo creo que estoy haciendo bien las cosas porque la gente me tiene miedo. Hay gente que cree eso. Sí, pero David, estaba pensando ahora que no olvidemos que esas conductas agresivas son conductas de protección. Sí. Y la protección deriva del miedo, como sabemos. Y el miedo, pues bueno, el miedo a que me crea que me están engañando, que esta gente abusa de mí, porque he visto una injusticia, entonces a ver si esta gente está estafándome, que sabrán. Entonces ahora agredo, pero me estoy protegiendo. Sí, sí. Sí, no, es interesante este punto. Cómo pasamos de esa rabia, muchas veces, ¿no? Viene un poquito para que no se vea el miedo que tengo, ¿no? En ese sentido, Mercè, ¿tú cómo lo ves? ¿Crees que eso es así? A veces... Sí, a ver, evidentemente no podemos hablar en el total de los casos, pero yo que soy una persona, ya lo he dicho, rabiosa, ¿no? Y he vivido mucho tiempo a la defensiva y aún me encuentro a veces, ¿no?, haciéndolo, pero como mínimo soy consciente. El que está a la defensiva es que ha decidido que es atacable, ¿no? Tú antes decías, hablabas de ese profesor que, bueno, que me encontró esa forma desde la inteligencia emocional de darle la vuelta a la situación y llegar a la compasión. Dices, claro, llegas a la compasión, claro, no te defiendes de que te acaban de insultar, es que no lo necesitas porque no eres atacable, o sea, porque tú has decidido que esa persona está viviendo ese momento, te compadeces de ella y sabes que nada de lo que ha dicho tiene que ver contigo. No va Por tanto, contigo, no tienes exacto. que defenderte, es que absolutamente no va contigo. Y la gente agresiva, es verdad, es una súplica, es una llamada de atención. De hecho,
De hecho, en los casos de bullying, por ejemplo, evidentemente la víctima lo está pasando muy mal, pero el victimario, o sea, el agresor, está suplicando atención a gritos, porque tiene tanto miedo, se siente tan insegura o inseguro, que la forma de desviar la atención para que no se lo digan a él es decírselo a otro. O sea, y esto es básico, o sea, te sientes mal, bueno, no es básico porque no lo hacemos habitualmente, pero me siento mal, voy a decir que lo ha hecho el otro o que es el otro para que todo el mundo le mire a él y no me miren a mí. O sea, es que incluso tiene más miedo que la víctima en realidad, que lo está pasando fatal, ¿eh? Y esto no estoy, o sea, no estoy excusando, en ningún momento se está excusando y en ningún momento se está diciendo que no sea responsable de sus actos, ¿no? Pero este tema es muy interesante. De hecho, hay una serie, yo no soy de ver tele para nada, pero la vi este verano, está en Netflix, puedo recomendarla. Se llama Por 13 razones. Sí, no sé si la habéis visto, pero es una serie durísima, durísima, de un instituto que empieza con, bueno, pues con el suicidio de una joven, por desgracia, ¿no? Está muy bien, yo creo que tendría que pasarse no solamente en los centros educativos, sino en general, porque no solamente es un grito en contra del abuso, del bullying, del machismo, de las actitudes machistas, del daño que le puedes hacer a una mujer con un comentario porque todo el mundo le pone la etiqueta, cosa que a los chicos no les pasa, por tanto ahí a favor de la equidad, ya no la igualdad, sino la equidad, sino que la serie tiene 3 temporadas de momento y también se pone en el papel de los agresores, ¿no? Y a pesar de que en ningún momento te gusta lo que han hecho, ni les excusas y son responsables de haber hecho mucho daño, entras en su mundo y te das cuenta de que son víctimas también. Y que alguien tiene que parar eso porque hay víctimas que no van a maltratar a nadie, pero hay víctimas que sí que lo hacen porque tienen muchísimo miedo, ¿no? Y se ponen a la defensiva porque tienen miedo de continuar siendo atacables. Y la forma de sentirse fuertes es atacar a otra persona. Eso no les exime de nada. Pero conocerlo nos permite, pues, encontrar la forma de ir atajándolo, ¿no? Y encontrar formas de, como yo decía al principio, esto es un tema de autoestima, ¿no? Totalmente. Y yo creo que es muy importante. Yo recomiendo esa serie porque es muy dura. Yo hay momentos de la serie que lo pasé muy mal porque soy muy sensible y reconozco que hay todos que los salté porque no soporto ver violencia. No hay mucha violencia, pero hay alguna terrible. Es cruda, pero al mismo tiempo no es... o sea, se pone mucho... O sea, trata este tema de una forma muy real, ¿no? Y acabas llorando tanto por la primera chica como por el agresor y te dan mucha pena a todos, ¿no? Y piensas, alguien tiene que parar este círculo de violencia y te das cuenta de que en el fondo la persona agresiva está pidiendo socorro, ¿no? Es verdad que hay que pararle, ¿no? Yo me acuerdo, y ahora una anécdota divertida, yo antes no vivía donde vivo ahora y cuando me traían un paquete de correos y lo tenía que ir a buscar a correos, había un empleado que insultaba, sencillamente insultaba, y la gente, el directora de esa oficina, había asumido el reto de no decirle nada, ¿no? Y era muy divertido porque ibas allí y la gente se lo comentaba. Esperaba, había 3 colas y siempre esperaba no tener la cola de este señor, que era la que había siempre menos gente, pero si se vaciaba, había gente que se esperaba para que le atendiera otra persona. Hay que poner unos límites, hay que entrar en su vida y decirle, te puedo ayudar, ¿no? Pero no podemos dejar que se enquiste, es decir, hay que decirle algo, porque si no, claro, estás perjudicando muchísimo, ¿no? En este caso era el trabajador que era agresivo con los clientes y te decía unas barbaridades que, bueno, yo no sé si se llevó alguna denuncia, pero algún caso era de ya rozando, ¿no? La posibilidad de denunciar. Hay que ponerse en piel ajena y al mismo tiempo poner límites, ¿no? Totalmente. Totalmente, Merced. De hecho, hemos empezado comentando, ¿no?, el tema de la importancia de los límites y sin duda alguna es clave, ¿no? Bueno, Juan Pedro, ¿con qué seguimos? ¿Qué ideas más se te han pasado por la cabeza?
Pues, a ver, estaba pensando que, pues en esta parte, ¿no? Ya de trabajo, o sea, una vez puestos los límites y esta parte conductual, ¿no? Externa, visible, entrenar al trabajador o al equipo, a todas las personas al final, ¿no? Tiene que entrenarse en trabajar esta parte interna, ¿no? Esta parte profunda. Porque como tú decías, David, a ver, depende de la hora que te pille, el momento que te pille, el estado emocional que te pille, Sí, pues claro, la energía mental que tienes igual no es la suficiente como para ser consciente de poner en práctica todo esto y entonces, pues bueno, pues igual vas a comportarte de una manera que no va a solucionar el problema, no lo va a minimizar o amortiguar, sino que lo va a agravar a lo mejor. como más Entonces, reactiva quizás, ¿no? más reactiva, exacto. Entonces, la única manera de lograr no ser tan reactivo, da igual la energía que tengas, es automatizar estos hábitos. Es decir, entrenarte hasta tal punto de automatizar estos hábitos. ¿Y cómo entrenar una empresa? ¿Cómo entrenar esto? Pues entrenar tratando clientes difíciles, conversaciones difíciles. Insultos de este tipo, ¿no? La única manera. Entonces, tú si lo tienes tan entrenado y una empresa que se dedica a atender a clientes, que a ver, que puede ser, estamos hablando también de profesores y del servicio sanitario, por ejemplo, que tratan con muchas personas y a menudo, ya no solo el servicio sanitario, no solo, bueno, y en la educación también, no solo con el propio cliente directo, sino con los familiares del cliente, del alumno o del paciente. Claro, claro. Bien van a quejarse y van gente muy cabreada, ¿no? A ver qué está pasando y puede utilizar estos malos modales. Entonces, entrenar a estas personas hay que entrenarlas, porque no solo el profesional, por ejemplo, de la educación o de la sanidad, no solo tiene que ser un buen técnico a nivel de educador o de profesional sanitario, sino que como esta habilidad que forma parte de su día a día, tiene que entrenarse y la única manera de lograr automatizar esos comportamientos más profundos, de gestionar estas situaciones, como el caso que decías tú de tu profesor, que seguramente si esto lo hizo así es porque lo tenía entrenado, muy probablemente, pues es la única manera de entrenarlo para automatizarlo. Y claro, en este entrenamiento de automatización no es tipo robot, es hacer un trabajo de autoconocimiento en el que, bueno, pues vamos a trabajar todo eso que decía Merced también, ¿no? La parte esta de la autoestima también, de recibir el por qué te molesta a ti, recibir pues una queja de este tipo, ¿no? ¿Por qué te duele? Porque a lo mejor hay un trabajo interno que realizar pues eso, de autoestima, porque cuando tú no tienes, cuando tú estás tranquilo y sabes que esto no va contigo, en el sentido, no porque el tema que esté tratando sea ajeno a ti, sino porque tú estás, digamos, en un equilibrio interno de esa autoestima saludable. Es decir, que tú sabes que tú, pues por mucho que te digan, eso no va contigo. Si es que dice más del otro, por lo que decía, ¿no? Le decía tu profesor, oye, qué mal tienes que estar, porque esto va del otro. Aunque el tema de conversación sea, pues eso, como decía, pues el boli o el pollo, que cuando he dicho eso me he acordado, y no lo he dicho antes, de los expertos profesionales montadores de pollos. Porque también hay gente que se dedica a montar pollos de una nada. Y ahora me acuerdo de nuestro amigo Fidel Delgado, del psicólogo, que es espectacular verlo, que decía, y esta gente que es un especialista en montar pollos, de una nada, ¿no? Sacan una batidora y hacen una nada montada. Y entonces te hacen una cosa así de grande de una cosa pequeñita. Si tú no estás entrenado en esto, te entras al trapo. Y tú entras al trapo porque te atrapa. Y entonces quedas atrapado. y ya empiezas a dar vueltas a discutir algo que es superficial, que era la excusa, como decía Merced, la excusa para montar el pollo. Pero lo que hay por debajo es lo que hay que entrenar. Es por qué esta persona está así, porque seguramente desde su punto de vista pues ha cometido una injusticia, pues, o cree que la culpa la tiene otro, y entonces desde su punto de vista lleva razón. Es que desde su punto de vista lleva razón y ahí entra la empatía de comprender que hasta el punto de que si yo tuviera esa percepción que tiene ese cliente, probablemente igual reaccionaba igual, no lo sé, pero es probable que reaccionase igual. Y ya el siguiente paso, como decías, es la compasión.
es querer aliviar el sufrimiento de esta persona, pues comprendiéndole, tratando de ayudarle a solucionar el problema o al menos a mejorar la situación en la medida de lo posible. Pero claro, esto requiere pues todas las fases de inteligencia emocional, ¿no? De darte cuenta, atención plena, ser consciente de lo que está sucediendo, llevar la atención al momento presente, no enzarzarte en pensamientos de pues este tío, esta persona es un normal, gilipollas, no sé cuántos demás, y entonces no lleva razón, y entonces ya te pierdes y ya no estás en el momento presente, te quedas atrapado. Entonces el siguiente paso es, pues bueno, esa autorregulación, que es darte cuenta si tú te estás activando demasiado, porque igual tú en ese momento estás subiendo tu activación, pues respiras, utilizas la respiración abdominal, te calmas, y cuando tú te calmas y comprendes al otro, la magia, entre comillas, es que el otro se calma y ya empieza, incluso pide disculpas, no sé si se echa a llorar como el caso que decía tu profe, pero por lo menos igual incluso hasta pide disculpas, porque esto lo he visto yo, lo he vivido yo. Sí. Totalmente, totalmente, Juan Pedro. Creo que hay un tema que también habéis comentado, de hecho, y me gustaría darle ahí una última vuelta de tuerca antes de terminar el capítulo, y es el hecho de que hay una creencia detrás que tenemos cuando nos insultan y eso nos genera rabia, ¿no? Y es que nadie debería de insultar nunca, ¿no? Y nadie es el 0%. Es decir, en ningún caso nadie debería de insultar. Entonces, claro, si tenemos esta creencia, siempre que alguien insulte sentirá rabia. No hay otra opción. En cambio, si tú entiendes que abres la creencia y tienes la creencia de que hay un 20% de personas que en algunas circunstancias insultan. No tienen autocontrol y pierden el control. Por el motivo que sea. Puede ser por motivos varios. Pero hay un 20%. Entonces, cuando yo me encuentro una persona que me insulte, en lugar de cabrearme tanto, veré, mira, pues mira, qué mala suerte. Me he encontrado con una de esos 20% de personas que, y esto es importante, actúan así. No que son así, sino que actúan así. Y bueno, voy a intentar a ver cómo puedo, o sea, esa persona que mal debe estar, ¿no? Entonces enlazaría este primer punto, esta creencia, con el, vale, esta persona que mal debe estar para ser parte de este 20% de personas que actúan de esta forma. Y entonces ya lo puedo ver de una forma mucho más tranquila, ¿no? Entonces creo que eso es clave. Pero claro, para esto tengo que hacer un ejercicio seguramente de humildad, de humildad, de apertura mental y de entender que es que hay gente que es que insulta y es así. Y no tiene nada que ver contigo, pero es que insultan. ¿Por qué insultan? Porque están mal, porque sea. El problema es cuando yo me meto en la idea de, ya, pero no, eso no es mi problema, ese no es mi problema, no sé qué, que insulten no es mi problema, ¿por qué yo tengo que recibir un insulto? Ahí ya te has perdido. Cuando entras en esa dinámica, en este tipo de ideas, ahí te has perdido y has entrado, como decía Juan Pedro, en el trapo otra vez. Porque aquí hay una segunda parte, ¿no? Que es lo que quería contar también y que ahora me gustaría que para terminar también me comentéis un poquito esto. Y es, ¿por qué esa persona agresiva se ha presentado delante de mí? ¿O por qué esa persona con comportamiento agresivo, mejor dicho, no etiquetemos ahí como que esa persona siempre es agresiva, sino que ha tenido un comportamiento agresivo, ¿por qué ha venido a mí? No es casual. Eso es una cosa que hemos ido comentando, pero que las situaciones que nos suceden en la vida no son casuales, o al menos yo no creo que sean casuales, y eso es una creencia obviamente, pero simplemente verificarlo en vuestra experiencia. Pero yo creo que cuando tú te encuentras muy a menudo personas con una actitud agresiva, o con un comportamiento o una comunicación agresiva, tal vez hay algo de ti que no soportas y necesitas esa agresividad para que veas la agresividad que tienes quizás contra ti mismo, por ejemplo. Allí hablaríamos del tema de la autoestima, como decía muy bien Mercé. Yo no creo que sea casual. Si tú realmente tu trabajo te encuentras, o todos los clientes agresivos, te los comes tú, aquí pasa algo.
O sea, esto no es, no, es que yo es que estoy en la última hora. No, no, no. Puede ser que estés a primera hora y te vengan también. O sea, tienes que, y eso no lo digo, esto es importante, no lo digo para que tú te sientas culpable ni mucho menos, pero para que veas que realmente, como dice siempre Juan Pedro, ahí hay un espantapájaros que está señalando la cosecha, y la cosecha es que aquí hay una serie de creencias que revisar, hay una serie de cosas que tú no estás aceptando y que esta persona enfadada, cabreada, enervada, enojada, te está poniendo delante de la cara o delante de ti mismo, ¿no? Entonces la reflexión es, ¿soy agresivo contra mí mismo o contra mí misma? ¿Qué no me permito? ¿Qué no acepto de mí? Que produce que vengan personas agresivas a mi vida o con ese comportamiento agresivo y por lo tanto que yo lo tenga que gestionar, ¿no? Porque si hacéis este ejercicio y miráis dentro, estoy convencidísimo que encontraréis alguna cosa que no aceptáis de vosotros, aunque os parece que es de los demás, ¿no? Y esa es la clave. Os parece. Tenéis la percepción de que viene de fuera, pero realmente viene de dentro. Y esto lo puedes comprobar cuando tú hablas con otras personas, otros compañeros de trabajo, y si ves que hay un compañero pues yo no tengo ningún... A mí la gente no se me queja, o a mí la gente no me insulta, o me han insultado una vez cada 10 años. Y mira cómo vive esa persona. Mira, ¿esa persona se quiere? ¿Es una persona, o es una persona que se fustiga? ¿Cómo se habla esa persona? No es casual que la gente que se machaca mucho, gente que... Y esto ahora me comentarás, Merced, que ya sé que este tema lo has tratado muchísimo en tu blog. Y creo que esas personas que se machacan a sí mismas, que no se aceptan, que no se quieren, que esas personas suelen tener este tipo de encuentros muy a menudo. Y no creo que sea casual, ¿no? No sé, coméntanos, Merced, un poquito antes de terminar. Bueno, es que, claro, tú ahora estabas hablando de que, bueno, es el tema de la proyección y el tema del espejo, ¿no? Y realmente, ¿sabes qué pasa? Que hay personas que son muy exigentes con ellas mismas, se maltratan mucho, se fustigan mucho, pero como tenemos esas creencias de que tenemos que mejorar, siempre dar al máximo, no, claro, a cada uno le han programado de una forma distinta, tenemos creencias compartidas, pero tenemos algunas muy individuales. Claro, no eres consciente de hasta qué punto te maltratas, ¿no? A veces de formas que no lo parecen. Yo uno de los temas que tocaba hace unos meses, por ejemplo, es el tema de hacer una dieta, por ejemplo, ¿no? Que está muy bien comer sano. Pero es que muchas veces nos ponemos a hacer una dieta para machacar a la gorda, con perdón de la expresión, o sea, con todo el cariño lo digo, ¿no? Y ahora esto no comerás, y no puede funcionar de ninguna forma. A lo Es como un mejor te castigo, adelgazas. ¿no? Sí, o sea, voy a castigar a la gorda glotona esta, cuando muchas veces no, sí que es verdad que si comes mucho y no quemas, acumulas, pero hay muchas personas que comen mucho y están más delgadas que otras que comen Es un menos, tema ¿no? de Pero es metabolismo. como, sí, muchas veces voy a machacarla porque se porta muy mal, ¿no? Yo, por ejemplo, he sido muy dura conmigo misma y la gente, por ejemplo, que quiere hacer deporte y si un día no hace deporte porque no ha tenido tiempo, se machaca. No sabemos hasta qué punto nos estamos maltratando con no he llegado a hacer esto. O sea, es como escoger a un entrenador nazi, perdón por la expresión porque no quiero banalizar el nazismo, me parece terrible, y llevarlo dentro, ¿no? Una institutriz que te obliga todo el rato a llegar a lo más alto. Y asume que no llegarás y te culpa y te reprocha constantemente, Como muy ¿no? severo, Y ¿no? Una persona muy severa, sí, ¿no? y muchas veces no somos conscientes. ¿Por qué? Porque esto nos ha pasado en casa, es muy probable, no siempre, o sea, no vamos a generalizar, pero es muy probable que si tú eres muy severa o severo contigo, porque en tu casa o tus padres o uno de los dos haya sido muy severo contigo. Y claro, tú lo ves un comportamiento tan habitual, tan normal, tan de cómo iba a ser malo si lo hacía tu padre para que saques lo mejor de ti, que además lo hacía con la mejor intención seguramente, y no te das cuenta. Y entonces viene alguien, te encuentras a alguien que no tiene nada que ver contigo así al azar, ¿no? Digamos, y viene a reprocharte por el famoso boli y
el problema, lo que nos duele es que tú no has fabricado el boli, pero se está metiendo con, es que aquí sois tal, no sé qué, tal, y tú lo ves como algo porque inconscientemente, como nunca eres suficientemente perfecto, nunca das el máximo porque estás programado para dar el máximo, estás pensando que te estás reprochando lo mismo que tú te reprochas a ti, ¿no? Muy bien. Porque si no te lo reprocharas, a ver, a mí eso me ha pasado muchísimas veces. Tengo que decir que yo, bueno, voy por ahí, voy por el mundo y siempre me encuentro a gente muy simpática, muy fantástica. Pero alguna vez me ha pasado, no yendo por el mundo, sobre todo antes, y, y yo me lo tomaba como algo personal, pensaba, ahora viene este tío, pero ¿qué se ha creído? Y era como, o sea, yo me lo tomaba como, claro, ha visto aquí a la bajita y ahora va a matarla, ¿no? Digamos. Y no, porque lo podía haber hecho con la de al lado, pero a mí me está destapando la caja de Pandora, ¿no? Porque yo realmente pienso que soy atacable y entonces viene alguien y me demuestra perfectamente mi creencia, ¿no? Que soy atacable. Claro, es que la gente acaba reafirmándonos, ¿no? La realidad acaba reafirmando la realidad que ya hemos creado aquí. Y si no lo hace, nosotros la tergiversamos, ¿no? Yo siempre digo que tú cuando sales a la calle con ganas de enfadarte y con alguien no solamente vas a encontrar por el camino a todos los macarras, sino que a la gente que encuentres sin ganas de enfadarte le vas a encontrar un pero. Y los vas a decir que se están equivocando y vas a encontrar razones para enfadarte con ellos, ¿no? Es un tema antropológico casi, ¿no? Por tanto, claro, es un buen momento para ver como esa agresividad que tú llevas dentro. Y bueno, y si la sacas tampoco no pasa nada. Y sobre lo que tú decías, David, tampoco no pasa nada bueno, yo he chillado un montón en mi vida y lo que chillaré, digamos. Para que ya se vayan preparando, ¿no? Sí, aviso a navegantes, Quien avisa pero sí, al mismo tiempo, o sea, claro, eres lo que eres y todo su contrario. Yo puedo ser la rabia y puedo ser la calma y la compasión absoluta, totalmente, a un extremo, porque claro, como puedo estar muy arriba, también puedo estar en el otro extremo, ¿no? Y tampoco pasa nada porque un día te sueltes y perdónate, analízalo, ¿no? Sí, ahora me estoy siendo muy compasiva conmigo. Analízalo, comprende por qué lo has hecho, pide perdón y que al menos sirva de algo, porque si intentas taparlo, te seguirás sintiendo culpable por haberlo hecho, te lo seguirás reprochando, pero al no hacerlo consciente, no podrás utilizarlo para evolucionar. ¿Me explico? Totalmente, O totalmente. sea que, Merced, te perdono. Qué bonito eso. Y qué importante es Sí. perdonarse a uno Bueno, mismo, es ¿no? que yo creo que el perdón es la base de la autoestima, ¿eh? Bueno, el Sin duda. reconocimiento y tal, pero el hecho de... Es que la culpa es... bueno, es una emoción durísima, durísima que no nos deja avanzar, ¿no? Por tanto, ¿y has chillado? Bueno, he chillado. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué sentía? Analicémoslo, qué creencias hay detrás. Ya que ha pasado, voy a utilizarlo de forma que cuando me acuerde de eso, no sea la vez que Marcet chilló y bueno, montó el número, sino la vez que Marcet chilló, montó el número y aprendió algo muy valioso de ello y ahora está cambiando, ¿no? Pues eso sería fantástico, Mercé. Ojalá. Si llegamos a eso, ya nos podemos dar por más que satisfechos. Gracias, como siempre, por Gracias a compartir vosotros. tus experiencias. Y bueno, Juan Pedro, ¿cómo terminamos? Ahí, ¿cómo cerramos el capítulo? A ver. A ver, pues yo creo que me se ha dado en la clave, ¿no? Cuando ha nombrado los extremos. O sea, el tema está en irse a un extremo o al otro. Y entonces es cuando ocurre esta no casualidad, ¿no? Que decías tú, de encontrarte o gente agresiva, ¿no? En este sentido, en este que falta el respeto y tal, porque tú, o bien por exceso te faltas al respeto, también porque tienes el automachaque que decíais, o por defecto, porque puede ser una persona muy sumisa. Sí. Y entonces el otro te está enseñando a que te quejes un poco más, porque te quejas poco, que hay gente que no se queja nada, y hay que quejarse también, o sea, hay que plantarse, poner límites, no agredir, pero bueno, sí enseñar las uñas y enseñar los dientes a veces, ¿no? Y esto no significa, y me ha gustado mucho
que es muy, muy significativo lo que ha dicho Mercé, de que puedes hacer una conducta totalmente, pues eso, gritar, ¿no? Agresiva, y luego tener conductas también de, bueno, pues de tranquilas y de decir, bueno, pues venga, pues sumisas, podríamos decir, ¿no? De aceptación. ¿Por qué? Porque podemos comportarnos de muchas maneras. El que te comportes de una manera no significa que seas así. El problema está cuando te quedas a vivir en ese comportamiento, cuando te quedas a vivir en la sumisión o te quedas a vivir en la agresividad. Entonces buscamos el equilibrio, esa ecuanimidad que dicen los meditadores, ¿no? Del budismo, ¿no? Buscar Grandes ese equilibrio, maestros, sí. que no significa que estás ahí indiferente, que no te afecta nada, sino que te mueves hacia un sitio u otro, ¿vale? Te alteras, te modificas el estado o te vas hacia abajo o hacia arriba, pero vuelves hacia el equilibrio porque ya has hecho un entrenamiento y todo este de autodesarrollo que decimos y de autoestima. Entonces, esa persona efectivamente te está diciendo que o te estás machacando o que no te quejas lo suficiente. Y lo curioso, y ya para terminar, lo curioso es que, y a mí me ha pasado, esto hablo desde la experiencia, es que esa misma persona, cuando tú cambias y te das cuenta de esto y modificas tu estado interno, esa misma persona cambia su comportamiento hacia ti y deja de ser o dejas de percibirla tú como agresiva, incluso hasta te cae bien, oye. Pues la verdad es que te doy totalmente la razón porque también me ha pasado, ¿no? He vivido esa experiencia y es alucinante, ¿no? Como aquel, ¿no? El más malo de la película acaba siendo el Sí, bueno, ¿no? Muchas veces. sí. Pero es porque tú has hecho un cambio de percepción, en ese Exacto. sentido. Sí. Y claro, para que tú hagas ese cambio de percepción, debes permitirte esa posibilidad de que haya personas que realmente se comportan así o que tienen ese comportamiento y que es por algún motivo y que no tienen nada que ver contigo y que cuando tú recibes muchas de estas personas o personas que se comportan así, significa que seguramente tú estás siendo agresivo contigo mismo, pero claro, debes abrirte a que esto sea posible. Si no, va a ser muy difícil que tu entorno cambie. Porque si tú no permites esa posibilidad de lo que estamos explicando en este capítulo, por ejemplo, pues va a ser muy complicado que sucedan cosas distintas, ¿no? Así que la propuesta es que experimentes, ¿no? A partir de ahora, nosotros terminamos el capítulo y ahora empieza el momento de la verdad. Es el momento en el cual pues empieza tu experimentación, análisis de lo interno y a ver qué pasa. Así que, bueno, ahora sí, terminamos el capítulo. Muchísimas gracias a todas las personas que nos escucháis, que que nos dais vuestro apoyo, vuestro cariño con los comentarios. También es muy bonito cuando vamos a algún evento y la gente pues nos dice que nos sigue. Eso pues siempre nos hace mucha ilusión. Siempre decimos, esperamos que no nos creáis, nada de lo que decimos es 100% cierto, solo faltaría. Simplemente es nuestra percepción y os invitamos a que la verifiquéis en vuestra experiencia. Así que, ahora sí, muchísimas gracias por vuestra atención y hasta la próxima semana. Un saludo.